vuelve impoluta, campeona y santa, vuelve del barro y de la miseria, de la metralla y de las histerias, y vuelve nueva a golpear la muerte con sus harapos de mala suerte. La vida vuelve. Maestra, es licenciada en educación, también tiene un doctorado en psicología y es magíster en ciencias de educación. Es una investigadora y además una docente de profesores. Esta charla que pensamos con Adriana, que tenía mucha importancia para este colectivo, porque desde hace algún tiempo en estos colectivos, de distintas maneras y con distintas modalidades y intensidades, se vienen realizando alteraciones en el formato escolar, que bueno, es un gran placer contar con el aporte que hoy nos puede dar Flavia para continuar pensando juntos otros cambios que son muy necesarios en las escuelas. Así que le damos la palabra. Bueno, buenos días. Primero agradecer la invitación, tanto a Silvia como a Adriana, gracias por incorporarme a esta actividad y a ustedes por estar aquí. Hace tiempo que estamos intentando estar cerca, participar en algún encuentro de trabajo de estas instituciones y finalmente lo hemos logrado en el marco de un viaje que yo hice a Uruguay por motivo de una actividad de formación. El conocimiento que yo tengo de este país, de su realidad educativa, de sus problemas y también de algunas iniciativas, tanto a nivel de la política educativa como a nivel de las propias escuelas, para revertir muchas de las situaciones que terminan en vulneración de derechos educativos para los niños, para las niñas, es el conocimiento que puede tener un extranjero. Claro que soy de otro país, soy de Argentina, y que en cierto sentido hay algo que se me va a escapar inevitablemente de lo que pueda estar ocurriendo localmente. También es cierto que el sistema escolar, a pesar de que cada país tiene sus particularidades y singularidades, el sistema escolar como realidad institucional tiene algunos rasgos que no son de un país, más bien son rasgos generados a fines del siglo XIX y generalizados en un montón de sistemas en distintos países del mundo. Y entonces algunas de las cosas que yo voy a plantear acá respecto de cómo fue diseñado ese sistema y de cómo enfrentamos hoy en día dificultades para asegurar los derechos educativos de los chicos y las chicas, son cuestiones que no son exclusivas de un país o de una realidad nacional, sino más bien problemas que muchas personas están encontrando y analizando en distintos lugares del mundo. ¿Se escucha así? Sí. Capaz que en un rato agarro el micrófono porque tengo unos nódulos en las cuerdas vocales importantes, pero por ahora vamos. Bueno, me propongo compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el aprendizaje escolar y las condiciones que la escuela ofrece para aprender. En particular me voy a centrar en la idea de monocronía, que es una idea que voy a desarrollar, y en considerar alternativas a la perspectiva que, como veremos en un ratito, vamos a llamar monocrónica del aprendizaje. Empiezo planteando un concepto que tal vez ustedes puedan referenciar con otras palabras. A mí me sirve pensar en términos de cronologías de aprendizaje, podría decir, desde cierto discurso, todos nosotros, cada uno de nosotros tiene un ritmo propio de aprendizaje y por lo tanto, en relación con cualquier cosa que tenga que aprender, desde un contenido escolar, en el caso de un niño, hasta un contenido profesional de formación, en el caso de un maestro, una maestra, uno lo aprende a su ritmo, lo aprende con su propio estilo, lo aprende bajo ciertas condiciones que son generales, pero siguiendo un proceso que le es propio. Si uno se toma en serio ese discurso, lo que tendría que existir es una variedad de ritmos de aprendizaje reconocidos en las instancias en las que las personas
aprendemos. Sin embargo, la característica del sistema escolar, no de esta escuela en particular, sino del sistema escolar, ha sido que como ha tenido una meta muy importante, que es tratar de que todos y todas aprendan, esa meta se ha buscado, se ha tratado de cumplir de distintos modos hasta que se consolidó un cierto modo. Y ese modo trató de responder a este problema que yo pongo ahí como problema principal, que es cómo hacer para que los docentes tengamos que manejar en simultáneo una cantidad limitada de cronologías de aprendizaje. El modelo escolar determinó una cronología de aprendizaje, la idea de la escuela graduada, la idea de la escuela secuenciada, ha tenido que ver con tratar de que cada uno de nosotros, en el curso de su trabajo, piensen en un sistema diseñado a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, tuviera que manejar una única cronología de aprendizaje. Entonces, el sistema tenía un diseño muy simple. Agrupamos a los niños por edad, entran a la escuela todos a la misma edad, hacemos con todos los niños lo mismo, y en esa lógica lo que tiene que ocurrir es lo mismo. El problema, y es un problema que podemos ver ahora, pero que no se podía ver en aquel momento, es que cuando se toma la decisión de que todos los niños se escolaricen a una misma edad, se sabe muy poco acerca de los niños. Piensen que la escuela no es solo de antes de la computadora o de internet, la escuela es de antes de Piotr Vygotsky, ¿sí? Para poner un referente conocido, no se sabía nada de lo que hoy sabemos sobre el desarrollo infantil cuando se pensó que agrupando niños de cierta edad, uno lo que tenía asegurado era iguales niveles de desarrollo y por lo tanto las mismas posibilidades de aprendizaje. Hoy sabemos que las circunstancias del desarrollo de cada niño, las condiciones sociales de su crianza, las oportunidades de interacción con distintos conocimientos, los ponen en situaciones muy diversas frente al aprendizaje escolar. Pero el sistema está diseñado bajo aquel supuesto y es en ese sentido muy difícil de modificar. Para el sistema la respuesta era simple, ¿sí? Los agrupamos por edades y combinamos ese agrupamiento por edades con una gradualidad, con una idea de que hay que ir en ciertos niveles de aprendizaje y esa gradualidad la anualizamos. Bueno, cada grado escolar tiene un año, un ciclo lectivo, como lo denomine cada país, digamos, y tenemos así el problema resuelto. Es una solución bastante lógica para la época, pero es una solución que descansa en alguna ausencia importante de conocimiento respecto del desarrollo y del aprendizaje que nos ha llevado a una situación que es la que tenemos hoy, que sabemos que los chicos no aprenden las mismas cosas al mismo tiempo, que sabemos que hacer lo mismo con todos genera distintos resultados de acuerdo con multiplicidad de condiciones que habrá que analizar y que es nuestro trabajo comprender un poco mejor. Esto que yo llamo el aula estándar es finalmente lo que conocemos, ¿no? Un maestro, una maestra con un grupo de niños y niñas agrupados de cierto modo, en principio por edad, en segundo término por sus acreditaciones previas, y trabajando durante un ciclo lectivo con un programa de trabajo que es el mismo para todos, de forma tal que si las cosas son como el sistema lo imagina, al final de ese periodo de trabajo todos van a recibir las mismas cosas. Eso da lugar a una visión del aprendizaje que yo llamo monocrónico. Digo yo llamo porque a mí me pasa que cuando intentás entender algunas cosas, te falta lenguaje para poder nombrarlas, justamente porque la pedagogía naturalizó este modo de aprender. Lo que yo voy a describir ahora es el aprendizaje para la pedagogía. No está adjetivado, no es una mirada sobre el aprendizaje, sino que es el aprendizaje, ¿no? Eso que la pedagogía entiende como el aprendizaje, en realidad es un modo de entender el aprendizaje, según el cual lo que hay que hacer es proponer una secuencia única de aprendizaje para todos los que integran un grupo clase, un aula, un grupo de niños, y hay que sostener esa secuencia a lo largo del tiempo de modo tal que al final de un periodo prolongado de trabajo, como puede ser, por ejemplo, un ciclo lectivo, este grupo de alumnos y de alumnas haya recibido
las mismas cosas. Esto es la idea, este es el modelo de aprendizaje que tiene la escuela moderna, y yo digo, hay que adjetivarlo, hay que decir, es una manera de entender el aprendizaje, ¿no? En ese sentido decir que lo que la escuela propone y naturaliza como lo que hay que hacer es algo así como un conjunto de prácticas de enseñanza acompañadas de un conjunto de saberes profesionales con los cuales muchos de nosotros nos hemos formado, que esperan lo mismo de la misma manera y al mismo tiempo de todos los alumnos y alumnas, y por lo tanto interpretan todo lo que se desvíe de esa expectativa como un problema del sujeto. Como yo espero lo mismo con todos al mismo tiempo, si algún sujeto o un grupo de sujetos no lo logra, lo que yo tengo ahí es una mirada sobre el sujeto, y está todo el arsenal de la psicología educacional para explicarnos qué le pasa al sujeto que no aprende en los ritmos y de los modos que la escuela lo enseña. Un poquito lo que tenemos hoy en día, y que contrasta, ahora les explico lo que hay allí, que contrasta con lo que ahora sí sabemos acerca de los niños, que es muy diferente de lo que se sabía a fines del siglo XIX. Hoy sabemos sobre los niños cosas que no sabíamos, no se sabían, mejor dicho, en su oportunidad. Por ejemplo, esto es algo que cualquiera de ustedes que trabaje con niños que recién comienzan la escuela primaria seguramente va a reconocer. Dice el título, que se lee poquito, conocimientos básicos sobre representación numérica en el inicio de la escolarización. Nosotros tomamos una investigación que hicimos hace unos 4 años, una cantidad de entrevistas clínicas según un modelo clínico crítico a niños que estaban en el primer mes de primer grado de la escuela primaria en Argentina, tanto del contexto urbano, Ciudad de Buenos Aires, como del contexto rural, en la provincia de Buenos Aires, y categorizamos los modos de resolución que los chicos ponían en juego respecto de algunas tareas que les proponíamos de escritura numérica. En este caso, los chicos estaban en una actividad que implicaba el tomar nota de una lista de ingredientes que necesitábamos, según el juego que estábamos haciendo, para preparar una ensalada de frutas, y los chicos anotaban de la manera que les parecía que la única consigna era, bueno, lo que anotes, después lo tiene que entender otro, porque no anotás para vos, anotás para que otro entienda. Todos niños de primero, todos primer mes de clase, 2 contextos, urbano y rural, y lo que tenemos es este abanico, de algunos niños que, como están arriba, escribe 4 mandarinas, 10 ciruelas, 1 pomelo, 4 peras, 1 melón, de manera completamente convencional, y va a entrar a primer grado con esa lógica de ahora hay que empezar a alfabetizarse, ¿sí? Hasta unos niños que hacen cosas muy interesantes. Por ejemplo, este segundo pone, pongamos, el número 4 y dibuja las 4 peras. ¿Cómo interpretar ese dibujo? Uno se da cuenta allí que si el 4 representara cantidad, no haría falta dibujar las 4 peras. El niño piensa que el 4 ahí es una manera abreviada de escribir 4, pero no da la cantidad de peras. Entonces, para dar la cantidad de peras, pone las peras. Sería lo mismo que dibujar 4 peras, pero él dice no, dice 4, pongo 4, pongo las peras, ¿sí? ¿Se entiende, no? Sí. Y puedo seguir, digo, no me quiero detener muchísimo, pero quiero llegar, en todo caso, aquí, que es una serie de niños que no responden a la tarea, que dicen yo no sé escribir, no sé cómo se hace, hasta otros niños que lo que hacen es utilizar marcas gráficas que inventan, que no son ni letras ni números, pero también son dibujos que tienen esa característica de intentar ser no figurativas, porque saben que ahí va alguna marca convencional que no saben cuál, y entonces hacen ese tipo de escritura. Primer grado, primer mes de clase, agrupados por edad para asegurar puntos de partida equivalentes. Está claro, ¿no? Ustedes esto lo conocen, yo no estoy diciendo nada que ustedes no sepan. Lo que pasa es que cuando lo pones todo junto te das cuenta de que el sistema sigue diseñado como si ciertas cosas aseguraran que los chicos están en un punto de partida similar, y lo que sabemos hoy acerca de los niños es que ellos se encuentran en situaciones muy distintas. ¿Con qué tiene que ver esto? Por supuesto con cuestiones de
desarrollo, pero también con oportunidades de interacción con el objeto de conocimiento, que son distintas de acuerdo con los contextos de crianza de los niños y niñas, con las prácticas familiares, con los juegos en los que participan y demás. Si yo a unos niños que tienen esta variedad de producciones frente a una tarea sencilla como la que estamos proponiendo, los trato a todos de la misma manera, hago con todos lo mismo, con algunos la cosa no va a andar, y probablemente sea con varios de ellos. Y sigo, ¿no? Estoy en una situación, primer grado también, aprendizaje de la matemática. Yo les aclaro que fui maestra de escuela durante mucho tiempo, con lo cual no es que estoy contando simplemente algo que se ve del lugar de la investigación, que es un lugar absolutamente valioso, pero también enfrentaba estos problemas cuando estaba en el grado, ¿no? ¿Cómo hago con esta diversidad que tengo por delante? Esto es un primero de primaria, una tarea de interpretación de números en el contexto de juego de lotería. Lotería se llamará acá también, ¿sí, no? Sí. Los niños sacan un número de una bolsita, tienen que leer el número, y los que tienen los cartoncitos tienen que identificar el número del cartón. Hay un alumno encargado de tratar los números y no consigue leer la bolilla que sale, que tiene el número que nosotros sabemos que es 74, pero el niño no. Entonces interviene la maestra y le pregunta al niño si para leer este, obviamente no le dice para leer 74, ¿no? Para leer este, le sirve conocer el nombre de alguno de los números que están escritos hasta ese momento. Y ante una intervención como la de la maestra, ¿te sirve que yo lea algo de lo que ya está escrito para saber cómo se llama este? Los chicos pueden señalar, y de hecho señalan un diversos números. Por ejemplo, señalan un 78 que comparte el nudo con la cifra de adelante, si quieren, con el número que tienen que interpretar. Señalan la serie de los números, 10, 20, 30, y ahí buscan el 70. Señalan otro número de dos cifras que tiene el 4 en la posición de la unidad, por ejemplo el 24. Y señala el número que resulta de dar vuelta a la cifra del 74, y entonces muestran el 47. Estas son respuestas reales de niños reales en contextos de juegos numéricos de este tipo. Uno puede ver esto de dos maneras. La primera es, todo está mal, porque después de todo el chico no puede leer 74. Luego todo esto es un error y lo que tengo que hacer es otra cosa. Uno también puede mirarlo de un modo distinto, alimentado por el conocimiento que hoy tenemos acerca de los chicos, y decir, en todas estas respuestas hay algún tipo de conocimiento, pero el tipo de conocimiento es muy distinto. Y entonces, mi intervención subsiguiente no puede ser la misma frente a esta diversidad de respuestas. La estrategia de intervención es interesante, te sirve algo de lo que ya está escrito para ver cómo se puede leer este número. Las respuestas de los niños abren un abanico de posibilidades y de intervenciones posteriores de un maestro o una maestra. Esta diversidad de respuestas no está prevista en aquel diseño del aprendizaje monocrónico. Esta diversidad de respuestas nos genera un problema porque el conocimiento profesional que nosotros tenemos para trabajar es un conocimiento que está preparado para que los chicos estén más o menos en el mismo punto. Y acá hay niveles de conocimiento muy distintos de niños que están trabajando juntos en un curso escolar con una maestra, con una colega, como puede ser cualquiera de nosotros. En ese sentido hay que decir que el sujeto alumno, el niño, la niña, están de alguna manera en el aula expuestos a la comprensión del docente, no a la comprensión únicamente empática, que es muy importante, no solamente a una comprensión más genérica del orden de lo humano, sino una comprensión todavía mucho más específica, que es la capacidad que tenga el maestro o la maestra para entender qué hay en la respuesta del niño, qué conocimiento hay allí y cómo intervenir en consecuencia. Entonces, podemos decir que algunas de las cosas que nos muy atribulados, como el fracaso escolar masivo, las dificultades de aprendizaje, los problemas de adaptación, uso terminología que seguramente ustedes podrán reconocer como parte de un discurso que se sostiene en el sistema. Si uno analiza el fracaso, las dificultades, los problemas como
como efecto de un sistema de actividad que está montado de cierto modo, entonces uno se da cuenta que todo eso se termina definiendo en instancias que podríamos decir son capilares, son finitas como un cabello, son así de pequeñas, de detalladas, en las cuales un maestro, una maestra, un profesor, ante la respuesta de un niño, deciden que el otro no está aprendiendo, no está entendiendo, no sabe, no puede, etc. O, al revés, la oportunidad de aprendizaje depende en buena medida y se define en buena medida por la capacidad que tenga ese otro sujeto, que es el maestro o el profesor, en esa instancia capilar de interpretar la respuesta del otro como una aproximación al objeto del conocimiento. Esta segunda alternativa requiere un tipo de conocimiento profesional y nosotros hemos tenido unos modos de explicar, nosotros digo el sistema escolar, ¿sí? Unos modos de explicarnos el aprendizaje escolar y sus problemas que solo recientemente han empezado a mirar como parte del problema las propias condiciones pedagógicas. Aunque parezca mentira, el sistema, parezca mentira en el sentido de cómo puede ser, ¿no? El sistema ha trabajado por décadas pensando que si yo tengo una especie de gran dispositivo al cual entran todos en la misma situación y hago con todo lo mismo, lo que me tiene que dar como resultado es que todos aprendan lo mismo. Y si alguno no aprende lo mismo, probablemente lo que suceda es que el problema es como entró, el problema es el punto de entrada, ¿no? Digamos, una primera explicación que hemos tenido durante muchísimo tiempo, yo puse así, son explicaciones basadas en atributos del sujeto. Es algo del niño que explica por qué no aprende, y frente a esa visión de que el problema es del niño, vamos, la política educativa, la política que estructura los sistemas escolares, lo que ha ofrecido como alternativa son, bueno, mejores diagnósticos, mecanismos de derivación, otros circuitos de escolarización, equipos que ayuden a despistar a los que no entran como deberían entrar y entonces les generen un recorrido escolar diferente de la escuela única, de la escuela que pensábamos como una escuela igualitaria y que iba a ser productora ella misma de igualdad. En la década del 60, para América Latina, tal vez más en la década del 70, nosotros empezamos a incorporar otro tipo de explicaciones que ya no están referidas a atributos del sujeto, por ejemplo, su cociente intelectual, que era en la primera mitad del siglo XX una explicación muy remanida de por qué un chico no aprende. Empezamos a encontrar explicaciones basadas en la desigualdad social, las que en todo caso tuvieron la ventaja de empezar a poner la mirada sobre unas condiciones que afectan la escolarización y dieron lugar a un tipo de política educativa tendiente a compensar desigualdades e inclusive, por eso las puse entre paréntesis, asociaciones con otras políticas, con políticas sociales destinadas a mejorar las condiciones de crianza y de desarrollo de los niños y niñas. Pero como ven, todavía no hay allí una pregunta por las condiciones específicamente pedagógicas de la escolarización. Yo tiendo a pensar que nos encontramos desde hace tiempo ya en un momento de desarrollo de los sistemas escolares en el que hemos comenzado a considerar explicaciones que incorporan como parte del problema las condiciones pedagógicas de la escolarización. Y esto no quiere decir es lo único que explica, pero quiere decir no podemos sacarla del cuadro de explicación, no podemos seguir hablando de las dificultades de aprendizaje, de los problemas de adaptación y demás, como si solo tuvieran que ver con el sujeto y con sus condiciones, lo cual abre una pregunta acerca de las formas de la política educativa, que es una pregunta que muchos países están tratando de contestar de distintas maneras. Algunos otorgando autonomía a las escuelas para que busquen recursos pedagógicos para poder dar respuesta al problema, otros generando grandes programas que tienen distinto grado de suceso, pero en todo caso acá se abre una pregunta que ya no es posible contestar con los medios anteriores, que es la pregunta de qué hacemos con el currículum único, qué hacemos con el aula estándar, qué hacemos con el método uniforme. Es una pregunta difícil, porque el sistema está estructurado sobre esta base.
Entonces, como el sistema está estructurado sobre esta base, lo que tenemos es muchos límites para poder pensar la respuesta a preguntas tan grandes como esta. ¿Qué hacemos con el método uniforme cuando es lo que hemos hecho como sistema escolar durante mucho tiempo? Y todo lo que se ha salido de esa lógica cae bajo la idea de, bueno, es una experiencia pedagógica, es una alternativa, es un programa especial, pero el sistema sigue su recorrido con la lógica del currículum único, el aula estándar y el método uniforme. Si nosotros le damos cierto crédito al tipo de análisis que yo estoy proponiendo, lo estoy proponiendo yo aquí en esta conversación, pero que es, la verdad, un tipo de análisis cada vez más acentuado en el mundo de la educación. ¿Qué hacemos con esta manera uniforme de intentar resolver la escolaridad que nos está produciendo la situación de no poder albergar la diversidad en que se desarrollan las vidas de los chicos y las chicas en nuestros países, digamos? Si nosotros tomamos este argumento en toda su potencialidad, una de las consecuencias que tiene esto es que nos lleva a redefinir aquello que en mi país se llama el riesgo educativo, ¿no? ¿Cuáles son los sujetos que se encuentran en riesgo en relación con su escolaridad? Que pueden llegar a repetir de curso, que pueden llegar a abandonar la escuela, que pueden llegar a ser aprobados y pasar al grado siguiente, pero con unos aprendizajes muy débiles desde el punto de vista de la definición formal de lo que deberían saber. Yo pongo acá un ejemplo de una condición que se suele asociar al riesgo educativo, que es la sobredad o extraedad. Esa idea de que aquellos niños y niñas que están en un curso escolar y que están en ese curso con una edad mayor a la que es la teórica de ese curso, son niños que hay que mirar con cuidado, son niños que están en riesgo. La pregunta podría ser, ¿qué es lo que hace riesgo en el riesgo educativo? ¿No? Porque no hay nada que apoye la idea de que cuanto más grande es un niño, menos puede aprender. No hay un solo dato que diga que cuando una persona es grande aprende menos que cuando es chica, salvo cuando tiene altos niveles de deterioro cognitivo en la tercera edad, ¿sí? O probablemente cuando las condiciones pedagógicas en que tiene lugar la propuesta de aprendizaje no sea noticia de que ese niño requiere probablemente unas estrategias de trabajo distintas de las que haríamos con un niño que está en el mismo curso escolar pero que tiene otra edad. A veces yo escribo sobredad con el sobre entre paréntesis, en lugar de escribirlo así pongo sobre entre paréntesis y después edad, que es una manera de tratar de mostrar que en realidad los niños y las niñas no tienen sobredad o extraedad. Como suelo decir, lo que tienen es edad. En todo caso, su edad es un problema para nosotros, porque nosotros tenemos un ordenamiento de la escolaridad que nos dice que si están en cuarto de escuela tendrían que tener 9 años. Y si no tienen 9 años, si tienen 11, si tienen 13, se me cae la selección de literatura que hice, el cuento que pensé no sirve, los ejemplos que se me ocurrieron no va, y además tiene una diferencia de intereses con sus compañeros y compañeras que hace que muchas veces, sí, claro, perturben el aula, no sé cómo le dicen acá, en mi país se dice que haga bardo, que haga quilombo, se dice también cuando se pone un poco más áspera la discusión, y en pocas palabras que perturbe el funcionamiento del curso. Pero el problema en todo caso hay que mirarlo no en la edad del niño, sino en la relación de la edad del niño con una idea que tenemos sobre cómo debería ser el niño. Con una cuestión agravante, y quiero ser, a veces yo puedo decir algunas cosas con cierto humor, pero que el humor no confunda la seriedad de lo que estamos diciendo. Mientras que yo tal vez, Flavia Tenilla, con mi sobrepeso, puedo hacer algo, el niño con su soledad no puede hacer nada. Él no puede hacer nada para no tener soledad. O la escuela le propone un tipo de escolaridad que lo ponga en algún punto, en el punto teórico en que debería estar de acuerdo con el diseño del sistema, o siempre tendrá soledad. Y entonces estamos
definiendo el riesgo educativo por un atributo que no es del sujeto, sino que es de lo que la escuela espera del sujeto, para el cual además el sujeto no tiene ninguna estrategia que le permita resolver esa condición en la que está colocado. No es que si estudia más va a tener menos soledad. Escrito y ha aprendido cantidad de cosas, va a estar en unas condiciones para una escolaridad distintas de aquel que no tiene mucho contacto con la literatura, no ha tenido oportunidades de escribir, no cuenta con materiales para hacerlo. Ahora bien, una cosa es saber que hay aprendizaje producido en la crianza que constituye para ciertos niños una ventaja y para otros una desventaja a la hora de incluirse en la escuela, y otra cosa muy diferente es decir que sin estos aprendizajes previos los niños no pueden aprender. Pues sería tan extraño como que alguien fuera a un centro de atención de la salud y le dijera, mire, ¿sabe lo que pasa? Que usted está enfermo. Entonces no lo podemos atender porque usted viene enfermo. Es decir, no lo podemos atender porque el niño no sabe. Para una escuela es un contrasentido. No tiene sentido decir, acá no puede aprender porque todavía no aprendió. ¿Y dónde lo va a aprender? Ya sé que si vienen con ciertas cosas, arrancamos de otro punto. Pero el lugar que se ha pensado para cumplir los derechos educativos es la escuela, así como el lugar para cumplir los derechos a la salud es, entre otros, no solamente, pero entre otros, un centro de atención de salud cuando uno tiene un problema de salud. Bueno, en el mismo sentido del centro de salud, nosotros no podemos decir que sin aprendizajes previos los chicos no pueden aprender en la escuela. Primero, nadie no tiene aprendizajes. Algún aprendizaje hay, en todo caso que no es el que esperamos. Pero en cualquier caso decir, como no aprendieron ciertas cosas, aquí no pueden aprender, es de verdad un contrasentido respecto de lo que es la función de la escuela. Tal como están ordenadas, tal como usualmente discurren las prácticas escolares, ellas suponen en los sujetos ciertos prerequisitos. No nos damos cuenta, se nos presentan como prerequisitos cuando los chicos no vienen de la manera que nosotros habíamos esperado. Y pasa en la escuela primaria y pasa en otros niveles. Yo trabajo en una escuela normal, trabajo en 2 universidades, muchas veces estoy en materias del inicio del nivel superior, y mis colegas también dicen, pero vienen sin, y el vienen sin es una lista de cosas que tendrían que tener, algunas de las cuales probablemente las tendrían que haber aprendido en el curso de la escolaridad previa. Pero el asunto es que el tipo tiene un certificado que dice que terminó la escuela media, que terminó la escuela secundaria, y yo no puedo decir, no le puedo enseñar, no me puedo ocupar de que se convierta en el profesor, en el maestro o en el profesional que podría ser si la enseñanza hace cosas con el sujeto. Entonces, una cosa es que nosotros supongamos ciertos prerequisitos y otra muy distinta es pensar que sin estos prerequisitos, que serían especies de condiciones para aprender en la escuela, el aprendizaje escolar no puede tener lugar y además la escuela no puede hacer nada para formar eso que espera, como si fuera una especie de daño irreversible. ¿No? Es irreversible que lo que no sabe, no lo sabe y entonces no puede aprender. Entonces, volviendo al riesgo educativo, si nosotros extremamos el argumento, lo que yo estoy propiciando, lo que yo estoy proponiendo, es que tengamos la capacidad, la posibilidad de sacarle la etiqueta a un montón de niños, de niñas, de adolescentes, de jóvenes, porque no se trata solamente de los niños y las niñas, que entendamos que cualquier definición de riesgo educativo que podamos tomar es transitoria y relativa a condiciones específicas de la escolarización, operacionalizarlas, tratar de contestar a la pregunta, ¿qué es lo que hace riesgo en el llamado riesgo educativo? ¿Por qué la soledad es un problema? ¿Por qué lo que sea? El abandono temporario es un problema. ¿Por qué la inasistencia reiterada es un problema? Pero no porque en términos abstractos, sino operacionalizándola. Porque si yo tengo una única secuencia de aprendizaje y no tengo modo de diversificar la propuesta, aquel que se ausenta reiteradamente siempre se pierde el ritmo. Entonces, si siempre se pierde el ritmo, probablemente yo puedo seguir combatiendo la cuestión de la inasistencia y está muy bien que haga todo lo posible para que los niños y las niñas asistan diariamente a la escuela, pero también tengo que tener una respuesta que no sea la de, bueno, una vez que ya empezó a faltar, está afuera de ritmo, no lo puede recuperar nunca más, solo le queda repetir el curso, tendría que haber una respuesta
pedagógica diferente, y para eso se requiere generar propuestas pedagógicas precisas, así como de precisa es la comprensión que tenemos de qué es lo que hace riesgo en los riesgos educativos, así de precisa tiene que ser la respuesta. Hace muchos años yo estaba trabajando en un programa que estaba trabajando con escuelas rurales de lugares muy remotos de mi país. Tenemos algunas escuelas rurales en sitios muy aislados, y se estaba desarrollando una propuesta para llevar adelante lo que en aquel momento se llamaba el tercer ciclo del EGB, que sería el equivalente a séptimo, octavo y noveno. Imagínense los cursos escolares, ¿no? Después del sexto, séptimo, octavo y noveno, en zonas rurales aisladas donde no había profesores suficientes. Entonces se armaron unos cuadernos, unos materiales de trabajo y una estructura de apoyo por la cual unos profes de matemática, lengua, etcétera, iban una vez por semana cada uno a trabajar con los chicos, mientras un maestro, como pueden ser ustedes, un maestro tutor, ayudaba con el aprendizaje. Y me dijeron, bueno, anda a ver cómo van los materiales. Yo voy a ver cómo van los materiales. En ese momento sabía poco y nada de la escolaridad rural, más allá de lo que cualquiera sabe en términos más generales, pero sabía muy poco del problema pedagógico que se jugaba allí. Y lo que advertí es que el problema, por lo menos en las escuelas a las que a mí me tocó ir, que eran escuelas de ciertas características, el problema no era la inasistencia de los niños, sino que el problema era la inasistencia reiterada de ciertos niños. El problema es la inasistencia. El problema no es la inasistencia, por lo menos en las escuelas. El problema era que había ciertos niños que inasistían sistemáticamente. Y la verdad que no era difícil, pero había que hacerlo, tomar esos cuadernos que se habían diseñado, diseñarlos un poquito mejor, pensando en una especie de secuencia básica de trabajo que todos tienen que seguir, y actividades de profundización, de ampliación, inclusive de apoyo y de recuperación en relación con la secuencia, si ustedes quieren, principal, que permitiera que los niños tuvieran otros ritmos, el ritmo común, otro ritmo de aprendizaje, y pudieran tener algunas diversificaciones en su recorrido escolar, de forma tal que cuando se reincorporan los que están inasistiendo sistemáticamente, pueden volver a insertarse en la secuencia y sus compañeros estuvieron en todo caso ampliando, diversificando, etc. Ustedes me dirán, pero no aprenden lo mismo. Yo estoy de acuerdo con que no aprenden lo mismo, pero no estamos diciendo que todos tienen que aprender lo mismo, sino que todos tienen que aprender aquellas cosas que les aseguren poder seguir aprendiendo, porque ahora tampoco están aprendiendo lo mismo, porque cuando llevo el mismo ritmo con todos, tampoco están aprendiendo lo mismo. Entonces, asustarse porque no van a aprender lo mismo cuando ya no están aprendiendo lo mismo, también es una especie de trampa de razonamiento en la que muchas veces caemos, ¿no? Como cuando algunos plantean, ¿cómo vas a diversificar las propuestas que las escuelas llevan adelante? Eso hace que perdamos la idea de la escuela igualitaria. Pero es que la idea de la escuela igualitaria no está funcionando, no está funcionando ya. Y este es un poquito el tema por el cual muchos estamos abocados a pensar de vuelta el trabajo escolar, partiendo de unos conocimientos distintos de lo de fines del siglo XIX. Está bien, ¿no? En el ciclo del siglo XX, pensar que ya tenemos otros conocimientos que nos permiten reconocer que no todos aprenden lo mismo al mismo tiempo. Algo que es un poco más difícil de operacionalizar, pero que es una clave importante, que es que para lograr aprendizajes que sean equivalentes, los recorridos no tienen por qué ser los mismos, que se puede llegar a ciertos aprendizajes por recorridos diferentes. Bueno, acá estamos nosotros como muestra de eso, ¿no? Hemos estado en distintas escuelas, hemos estado, en toda nuestra trayectoria escolar, en distintos sitios, y sin embargo nos podemos entender, nos podemos comunicar. A veces tendremos que seguramente explicar un poco más porque el otro no entiende algo que para mí es medio evidente, pero tenemos unas capacidades aprendidas, aunque hemos hecho recorridos muy diferentes. La escuela, en ese sentido, debería revisar esta idea de que para lograr ciertos aprendizajes que sean lo mismo para todos, el camino es el mismo para todos. Se puede lograr los mismos aprendizajes por diferentes vías. Y además superar, y acá es un concepto que yo sé que muchos de ustedes van a entender, superar la repitencia como única forma histórica de reagrupamiento que inventó el sistema. Cuando yo pregunto a mis estudiantes de la escuela normal
si el sistema tiene algún modo de reagrupamiento, si ese sistema graduado, de un grado por año, calendarizado de ese modo, tiene algún modo de reagrupamiento de los sujetos y en algún momento se toman decisiones de reagrupar, mis estudiantes dicen que no. Y al poco rato de analizar un poquito el punto, llegamos a ver que la repitencia, la repetición de cursos, ha sido la única manera que inventó el sistema para reagrupar. Es como si el sistema dijera, bueno, empezamos con este grupo a comienzos de año. Están iguales, tienen las mismas acreditaciones previas, o la misma edad, o lo que fuere. Hacemos las mismas cosas con todos. Si alguno no aprendió, hacemos algunos apoyos durante el año, pero si llegado a fin de año no logró los aprendizajes esperados, entonces lo que hacemos es reagruparlo, es asignarlo a otro grupo, que es el grupo que va a empezar ese recorrido el año que viene. Eso es repetir, solo que se llama repetir, porque lo que le va a pasar al niño en ese curso escolar siguiente no está pensado para ofrecerle otra estrategia de trabajo, está pensado por el sistema para que haga lo mismo. Como si el sistema dijera, tengo este flujo de alumnos, en cierto momento evalúo, estos siguen y este es asignado a un grupo que viene detrás y que va el año que viene a hacer de vuelta lo que él hizo durante este año. La repitencia es la única forma histórica de agrupamiento, de reagrupamiento que inventó el sistema. Consiste en repetir, en volver a hacer lo mismo, consiste en repensar y tiene consecuencias muy gravosas para el sujeto, para su recorrido. Entonces, si yo me tomo esas ideas, ¿no? Reconocer que no todos aprenden lo mismo en el mismo tiempo, tener claro que para lograr aprendizajes equivalentes no es necesario que los recorridos sean los mismos. Si yo pienso que puede haber otra forma de reagrupamiento, además de la repitencia, ahí empiezan algunas cuestiones, ¿no? Por un lado, la idea de que tengo que generar un proyecto de enseñanza que sea capaz de abarcar aprendizajes que usualmente se asignan a distintos grados escolares. Y como en lo usual, un grado es un año, un grado es un ciclo lectivo, a mí no me toca. Pero si yo lo pienso de otro modo, lo que tengo que empezar a pensar es un proyecto de enseñanza que sea capaz de abarcar aprendizajes que usualmente estarían asignados a diferentes cursos escolares porque son distintos grados de recorrido escolar. Eso significa proponer la configuración escolar alternativa que ponga en discusión la lógica anualizada de un grado por año, que es la que propone el nuevo sistema escolar. Poner en cuestión esa lógica implica configurar de otro modo la escuela. Eso enfrenta un límite importante que no se puede vencer si no es mediante la producción de conocimiento, que es que nuestro conocimiento profesional está preparado para otra cosa. Y entonces yo puse ahí en la tercera viñeta, esto trae consigo la necesidad de que contemos con conocimientos profesionales que nos permitan dar respuestas eficaces a las diferentes tecnologías de aprendizaje que traen los distintos niños y niñas y las que van haciendo a medida que avanzan con nosotros. Y por supuesto requiere un marco de acompañamiento profesional que sea institucional. Esto no puede ser qué debe hacer cada uno. Yo no estoy diciendo acá, bueno, cada uno de ustedes a título personal, estoy hablando de un sistema, estoy hablando de escuelas, estoy hablando de, en todo caso, colectivos docentes, de grupos de personas que enfrentan en forma conjunta un problema que reconocen como un problema compartido y desarrollan y ponen a prueba, y probablemente se equivocan y vuelven a ensayar estrategias que permitan dar respuesta a ese problema. Claramente no es que debe hacer cada uno, no es sin cada uno, digamos, pero no es, bueno, la sumatoria de las decisiones personales de cada uno de nosotros, ¿no? De forma tal que, si fuera posible, se trataría de producir reagrupamientos diversos, de pensar no en una única forma de reagrupamiento, como históricamente empezó el sistema, sino pensar distintos reagrupamientos y inclusive incorporar a los niños lo más rápidamente que fuera posible a el grado que le corresponde según su edad cronológica. Y acá tenemos un problema con el concepto de grado. En nuestra mente, grado es curso
y es ciclo lectivo. ¿Sí? En el diseño de la escolarización y en el conocimiento profesional docente, grado, curso escolar y ciclo lectivo coinciden. Además se acoplan con la edad, lo cual ya termina de complicar el asunto, pero le quitemos la edad, ¿sí? Es un grado escolar, que quiere decir un cierto nivel de aprendizajes esperados. Es un curso, que quiere decir un cierto grupo de alumnos y alumnas al comando de un docente. Y es un ciclo lectivo, que quiere decir un periodo de tiempo para lograr que este curso, que estos niños logren los aprendizajes supuestos en ese grado. Eso es lo que de alguna manera nos está haciendo ruido. Entonces, cuando yo digo incorporar a los niños lo más rápidamente que sea posible al grado que les corresponde según su edad cronológica, no estoy hablando necesariamente de cambiarlo de grupo, aunque cambiarlo de grupo puede ser una estrategia. Estoy hablando de que esté trabajando aprendizajes referidos al grado escolar que está más próximo a su edad cronológica teórica, que es algo difícil de hacer, pero que para ciertos aprendizajes es enteramente posible. Yo voy a poner un ejemplo, una escena que ustedes seguramente podrán complementar con muchísimas otras. Estaba yo en una escuela, era en este caso también una escuela rural, pero distinta de otra zona del país, donde por algún motivo que es largo ahora de contar, se había abierto la escuela en un paraje en el cual durante mucho tiempo no había habido escuela. Entonces, prácticamente 3 o 4 familias enteras entraron a la escuela, niñitos de todas las edades, ¿no? El primero el de 6, pero también el de 9, el de 11 y la mayor de 15. Y además, algunos niños que estaban yendo a escuelas más alejadas, ante la apertura de la escuela cercana, vinieron a la escuela que se abría. Entonces la maestra tenía 16 chicos en primer grado, lo que sería el primer curso, y después tenía 5 chicos repartidos en los otros grados, entre los cuales en esa provincia hay hasta 7º grado, en 5º, en 6º y en 7º. En un momento dado, recuerden, la niña de 15 en primero con todos sus hermanos, y los chicos más grandes en 5º, 6º y 7º, están haciendo los chicos más grandes una tarea de geografía que consiste en que tienen que localizar unos lugares sobre los cuales han estado discutiendo, localizarlos en el globo terráqueo, localizarlos en un atlas, digamos, y después volcarlos a un mapa, una tarea, un mapa mudo, no sé cómo se llama acá, mapa mudo, sí. Mapa mudo. Una tarea relativamente nueva para la mayor parte de ellos, porque no habían trabajado diferentes modos de representación cartográfica, entonces todos estaban aprendiendo. Era una escuela rural, unitaria, una sola maestra, todos los chicos. Uno veía que mientras la maestra trabajaba con ese enorme agrupamiento de 16 chicos de muchas edades distintas, alfabetizando, los otros poquititos hacían esto. La nena de 15 miraba con mucha atención lo que estaban haciendo los chicos, que algunos son de su edad y otros inclusive un poco más chicos que ella, y conversando después con la maestra, eso dio lugar a algunas cosas que fueron bastante interesantes. Conversando ahí con la maestra, nos pusimos a pensar, yo le preguntaba, ¿qué hay en esta actividad de geografía que esta nena no puede hacer por el hecho de que está en primer grado? Y la maestra me decía, no puede leer. Bueno, bien, no puede leer. ¿Por qué no pensamos alguna estrategia de colaboración entre chicos, por la cual, en todo caso, los que pueden leer, lean, y ella, por lo menos por este aprendizaje, por lo menos en relación con estos contenidos, trabaje con el grado que le corresponde, no con el grupo simplemente, sino en el nivel de aprendizaje que le corresponde, porque no hay nada en la lectura que le impida de manera definitiva comprender una representación cartográfica. Son sistemas distintos de representación, se apoyan en conocimiento numérico, se apoyan en conocimiento de la escritura, pero no es lo estratégico del modo de representación. Entonces, si alguien auxilia con ese modo de representación, que es la escritura, probablemente ya pueda entender este otro. Bueno, lo desarrollamos, fue muy interesante y rompió un poco esa idea de que como no puede leer, todavía no puede hacer tal otra cosa. Uno dice, y así contado parece fácil, es medio evidente, hay que estar en la situación, ya lo sé, pero para eso estamos en todo caso teniendo las oportunidades de pensar algunas cosas. No sé, capaz que
ustedes están acá y en otras reuniones de trabajo que tienen también tienen la oportunidad de pensar ciertas cosas, porque cuando yo digo que nos cuesta imaginar algo diferente, no me refiero a que nos cuesta imaginar algo extrañísimo, me estoy refiriendo a que nos cuesta imaginar que una nena de 15 que no sabe leer sí puede aprender representación cartográfica, aunque no sepa leer, si cuenta con la colaboración de sus compañeros. En el mismo sentido, acciones de seguimiento, de la asistencia de los chicos, acciones que les permitan el ingreso a la escuela en el punto de la secuencia en la que puedan ingresar, darles apoyo para dar continuidad a la escolaridad y además realizar, porque se nos escapa todo el tiempo, prácticas institucionales y culturas profesionales que ni nos damos cuenta, pero acaban contraponiéndose a la educación como derecho. Muchas veces cuando uno afronta el límite de lo que sabe hacer a la hora de enseñar, tiene una respuesta que, aunque no es probablemente la que defendería si la tuviera que discutir, acaba siendo una respuesta que se contrapone a la educación como derecho. Por ejemplo, si no sabe tales cosas, no me puedo enseñar. Es una expresión comprensible del límite que uno sabe que tiene, lo que sabe hacer, pero no deja de ser algo que se contrapone al derecho a la educación que tiene el niño y la niña, y que es el único lugar donde lo puede cumplir, que es la propia escuela. Para cerrar lo que yo les quería plantear, algunos puntos de apoyo que me parece que se pueden reconocer. Por ejemplo, en algo de lo que yo vengo conociendo, de las experiencias que se vienen desarrollando aquí, por ejemplo, que el desafío pedagógico no sea asumido uno por uno, no es que tengo que hacer yo, sino pueda ser asumido a escala de la institución. Un tratamiento didáctico de la complejidad del objeto de conocimiento. Me parece que una clave para poder romper la gradualidad en el modo clásico de entenderla es comprender que los grandes objetos de conocimiento que nosotros les tenemos que transmitir a los chicos en las escuelas y que la práctica pedagógica ha compartimentalizado en actividades y en secuencias muy discretas, son en verdad objetos de conocimiento complejos que admiten distintos niveles de aproximación. Esto es una potencialidad muy grande que me parece que la didáctica clásica, con su modo de descomponer en actividades, en rutinas, en series de ejercicios, nos impide ver. Pero en general la escuela tiene que transmitir objetos de gran complejidad y estos objetos admiten distintos puntos de abordaje. Para volver al ejemplo que vimos, en una visión clásica, un niño de primer grado no debería haber estado trabajando en el mes de mayo con un número de 2 cifras porque teníamos que ir en una secuencia que ya se discute, pero una secuencia que iba primero los 10 primeros números, después la franja del 10 al 20 y qué sé yo. La verdad es que aprender a interpretar números requiere trabajar con el sistema en toda su complejidad y eso es una potencia, en el sentido de que nos permite poner juntos a chicos que se encuentran en distintos grados de aproximación al objeto de conocimiento. El caso que planteé recién de la niña y los mapas es un caso que permite entender el tercer punto de apoyo que propongo, que es todo lo que tiene que ver con la interacción, con la potencia que tiene la interacción entre niños que se encuentran en distintos niveles de elaboración sobre un mismo objeto de conocimiento. Un poquito un efecto de la clasificación por edades que ha hecho la escuela y después de la repitencia como único reagrupamiento es que nos ha hecho perder de vista una potencia que tiene la clase, que es que los chicos están juntos. Entonces, como están juntos, hay ahí unas oportunidades de interacción que seguramente muchos de ustedes saben, hay muchísima investigación que apoya con aportes muy concretos desarrollados a nivel de las escuelas, la potencia que tiene la interacción entre niños que se encuentran en distintos niveles de conocimiento sobre un mismo objeto. Y finalmente, algo que seguramente ustedes podrán comprender que tiene sentido en el marco de una ruptura del aprendizaje monocrónico, que es la formación de los niños y las niñas para el trabajo autónomo. No digo para el trabajo solitario, porque eso sí pareciera que lo hemos hecho con cierta frecuencia, sino para el trabajo autónomo, que quiere decir
para un trabajo en el cual el niño vaya teniendo elementos para poder regular su propio aprendizaje, para identificar cuándo necesita una ayuda específica, para en todo caso planificar una parte de su actividad, sabiendo que no es lo mismo con los niños más pequeños que con los niños más grandes, pero que la autonomía se forma. La autonomía no es efecto de la maduración. La autonomía es el resultado de un trabajo formativo que nosotros desde la escuela podemos hacer y que contribuye a romper la monocronía y a armar otras alternativas. Bueno, hasta acá lo que yo tenía para compartir hoy. Por ahí podemos abrir, si tienen ganas, un espacio para que hagan comentarios, para que aporten, pregunten.